situación legal que tendrá que enfrentar ahora el expresidente Álvaro Uribe por haber presuntamente manipulado testigos contra el senador Iván Cepeda abriría nuevos argumentos con los que la justicia tendría que confirmar sus posibles relaciones con paramilitares. Precisamente nos acompaña a esta hora Iván Cepeda. Senador, bienvenido, gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Pues bien, hace 4 años Álvaro Uribe dijo que usted había recorrido las cárceles para recoger algunos testimonios de paramilitares presos para que testificaran contra él. ¿Por qué habría hecho eso en aquel entonces? Bueno, lo que ocurrió es que como vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos yo atendí muchos reclamos que hay en las cárceles de Colombia. Hay situaciones muy graves allí y allí encontré 2 exparamilitares que dieron información, que pidieron que yo transmitiera a la Fiscalía, cosa que hice en unos videos, y posteriormente eso suscitó la denuncia penal ante la Corte Suprema del expresidente Uribe. Cuando hice un debate de control político en el Senado hace 4 años, vino ya todo este montaje de que yo estaba comprando testigos en las cárceles y aparecieron 5 testigos que aseveraban que yo había ido a comprarlos con distintos ofrecimientos. Bueno, la Corte Suprema se tomó el trabajo de hacer una investigación muy rigurosa y después de haber compilado mediante un procedimiento reservado miles de horas, miles de llamadas telefónicas interceptadas, muchas inspecciones judiciales y seguimientos, llega a la conclusión, primero, de que yo no tengo ningún tipo de culpabilidad o responsabilidad en esto de falsos testigos, y segundo, que lo que aparece de esa investigación es que el que tiene responsabilidad y el que debe ser investigado es el expresidente Uribe. Se clausura, se sella esa investigación para que nuestros televidentes entiendan ahora qué sucede con esta decisión de la Corte Suprema de ahora investigar a Álvaro Uribe. Termina una etapa en la cual yo ya no soy quien tiene que dar explicaciones, la justicia me ha declarado inocente y ahora comienza una etapa en que es él, el expresidente Uribe, el que va a ser investigado por la Corte Suprema de Justicia, y yo debo decir que ya hay acopiado un material que es muy contundente en esta materia. Precisamente vamos a tocar ese tema, con seguimientos y labores de inteligencia técnica. Entonces estaría demostrando que quien estaría manipulando a los testigos es el líder del Centro Democrático. Pues esas grabaciones, según lo que se desprende de la sentencia en donde están transcritas esas conversaciones, pues primero fueron interceptados algunas personas del entorno de Álvaro Uribe y él comenzó a llamarlas o comenzó a recibir llamadas desde esos números interceptados, y lo que aparece en esas conversaciones son varias cosas. Primero, que él aparece recibiendo información sobre cómo se está moviendo el manipular los testigos y en conseguir nuevos testigos. Y en segundo lugar, lo que dice la Corte es que en algún momento Uribe tiene información de que lo están interceptando y se lo dice a la persona con la que está hablando. Es decir, aquí hay un interrogante de mucho peso. Uribe tiene el poder de infiltrar a organismos de investigación del Estado colombiano, y ese es otro tema que deberá ser seguramente esclarecido en una investigación que va a iniciar la Corte Suprema. Pues precisamente esas palabras. Decía en el 2015 que sus llamadas telefónicas estaban siendo interceptadas, pero ayer también sale en un video diciendo no voy a cambiar mi teléfono celular, voy a seguir con mis comunicaciones, pase lo que pase. Bueno, es que a él no lo han interceptado realmente. Interceptaron a personas que estaba investigando la Corte. Y estas personas, como lo decía, comenzaron a recibir llamadas de él o hacerle llamadas a él, porque fungían como sus intermediarios. Entonces no es cierto, y esto es importante dejárselo claro a la opinión pública, que a Uribe la Corte lo estuviera interceptando. Fue él quien hizo llamadas a números que estaban siendo investigados por la Corte, de personas que estaban bajo sospecha de la Corte de estar manipulando los testigos, y en esas interceptaciones lo que queda claro es que Uribe recibe cuentas, informes, solicitudes de órdenes de los intermediarios que están manipulando los testigos y amenazándolos además. Es decir, ¿usted quiere decir que se estaba, digamos, acogiendo él a esas llamadas y previamente ya sabía lo que iba a suceder para que se revelara esta interceptación? Parece ser que al comienzo no está claro eso, pero en un punto de la investigación lo que dice la Corte es que Uribe parece tener la información, y él lo dice en una llamada de esas en la que trata de muy mal a quienes lo están escuchando. Dice que estas tales por cuales nos están en este momento escuchando, interceptando, y en ese momento pone un trino en su cuenta diciendo que él tiene información
y la pregunta es de dónde la tiene, de que la sala de la Fiscalía, que es la plataforma Esperanza, lo está interceptando a él, cosa que, repito, no es cierto, es a otras personas que están interceptando. Pues mire, senador, en octubre precisamente de 2014 algunos congresistas habían solicitado investigar a Álvaro Uribe por violar la ley de inteligencia y contrainteligencia. Durante esos días el senador Uribe dijo en Twitter que el guerrillero de las FARC, Pacho Chino, y otros 3 subversivos viajarían a La Habana. Esa información era reservada. ¿Cómo se entera él? ¿Dónde está la filtración? Bueno, eso es lo que ahora va a investigar la Corte Suprema, y ahí hay unos funcionarios de la Fiscalía que tendrán que responder, porque lo que es inusitado es que en una investigación tan delicada como esta, en un momento determinado comiencen a desaparecer interceptaciones o no se hagan las interceptaciones, o Uribe le diga a alguien que está siendo investigado e interceptado. Pero lo delicado de este tema es que él recibe la información, no solo la recibe, sino que también las publica en su cuenta de Twitter. El 25 de febrero de 2015, la Jefatura de Operaciones del Ejército informó internamente que las FARC, con ayuda del ELN, iban a atacar unidades militares, y él también se enteró de esta información e incluso la publicó en sus cuentas. Bueno, eso lo que muestra es que no es sobre uno de los organismos del Estado que realiza inteligencia, sino sobre varios de ellos, los cuales todavía más delicado y más preocupante, porque como presidente de la República que fue Uribe, seguramente tuvo acceso a información muy privilegiada y estratégica en materia de seguridad del Estado. Lo que sería un delito es que utilice esa información y esos contactos para influir o para distorsionar el curso de una investigación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Pero usted cree que él sigue recibiendo esa información de la fuerza pública? Bueno, lo que se desprende de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia son hechos muy graves. Es decir, que Uribe está recibiendo en tiempo real información que es propia de la inteligencia del Estado, en este caso de los mecanismos que tiene la Fiscalía General para hacer esta clase de investigación reservada. ¿Deberían ser investigados los organismos de inteligencia como policía y ejército, por ejemplo? Lo que dice, bueno, por lo menos en este caso lo que dice la sentencia de la Corte Suprema es que deberán ser investigadas también las personas que estaban en la plataforma Esperanza encargadas de realizar esta investigación. Ahora, con relación a los otros casos, por supuesto, porque eso que usted está aquí recordando en buen momento es que ese tipo de acciones de inteligencia o de desviación de la inteligencia fueron con relación al proceso de paz que se estaba dando primero en La Habana y ahora seguramente el que se está dando en Quito. Y que ya hay algunas investigaciones adelantadas por parte de la Fiscalía. ¿Qué cree usted que va a pasar con estos testigos que fueron quienes entregaron aparentemente manipulación de esta información? Bueno, si en efecto han sido utilizados y se han prestado para actuar en mi contra con este montaje de que yo tenía un cartel de falsos testigos cuando el cartel lo tenía, según lo que investiga la Corte, Álvaro Uribe, pues también tendrán que ser investigados y si son hallados culpables tendrán sanciones muy graves con relación a estos delitos. Déjeme hacerle 2 preguntas rápidamente antes de finalizar. Usted leyó la columna de la revista Semana de Daniel Coronel y de estas publicaciones de los avisos de alias Don Berna, donde dice y afirma que Álvaro Uribe pudo haber contribuido con el atentado de Pedro Juan Moreno Villa. Sí, sí le he hecho seguimiento a este asunto y me parece que Daniel Coronel es un investigador, un periodista investigador muy serio y todo lo que afirma en sus columnas yo francamente lo creo seriamente porque está sustentado sobre material que a mi modo de ver es muy sólido y riguroso. Finalmente, ¿quién es para usted Álvaro Uribe? Yo creo que es un hombre que ha tenido muchísimo poder en la sociedad colombiana, que lo ha utilizado para su beneficio propio y que ha incurrido y utilizado toda clase de métodos para lograr sus fines políticos. Y dentro de esos métodos, yo lo he dicho, y esto no es la primera vez que lo voy a decir aquí en este programa, ha utilizado métodos que son criminales y creo que por eso debe ser investigado y debe ser sancionado, porque en Colombia nadie puede estar por encima de la ley y la justicia. Me le robó 2 minutos más de su tiempo. El fallo de la Corte es producto de una investigación que ya lleva cerca de 4 años. La conclusión de dicha labor fortalecería esos argumentos sobre la relación que tendría Álvaro Uribe y su hermano Santiago con grupos paramilitares. Bueno, uno de los asuntos que se desprende de esta sentencia es que hay muchos temas y muchos aspectos de las pruebas que se recopilan
que deben ir a otros casos. Y por ejemplo, le menciono el de la investigación sobre la conformación del grupo paramilitar en la hacienda Guacharacas, el que se conformó en la hacienda La Carolina, que se llamó Los 12 Apóstoles, sobre las masacres que se perpetraron en La Granja y El Aro, que le costaron la vida al defensor de derechos humanos de Antioquia, Jesús María Valle. Y también allí hay asuntos que tienen que ver, pues por supuesto, con la investigación que abrirá la Corte con relación a este cartel de falsos testigos que ahora se le imputa a Álvaro Uribe. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en A las 12 este domingo. A ustedes muchísimas gracias. Una feliz tarde. María Fernanda, usted continúa con más noticias en relación a este tema. Así es, Claudia, uno de los apartes de la investigación de la Corte se refiere a una comunicación que sostuvo Álvaro Uribe con su amigo, el ganadero Juan Guillermo Villegas, y en la que aseguró que estaba siendo objeto de seguimientos y de interceptaciones. Esta no ha sido la única vez que sale a relucir la capacidad del expresidente para enterarse de información exclusiva de inteligencia. La decisión de la Corte Suprema de investigar al expresidente Álvaro Uribe